cefalorraquídeo es un fluido corporal que se caracteriza por ser incoloro y transparente. Esta es una fotografía de muestras de líquido cefalorraquídeo que quería que vean para que recuerden el aspecto cristalino que tiene en condiciones normales, ya que estas características pueden cambiar en situaciones patológicas. Una de las primeras preguntas que debemos hacernos es dónde se localiza este líquido. En primer lugar, lo encontramos en el sistema ventricular, es decir, aquel que está formado por los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, cuarto ventrículo y los forámenes interventriculares y acueducto mesencefálico que los comunican entre sí. Dentro de las cavidades, esto que ven esquematizado en color rojo representa los plexos coroideos, que es el sitio donde se produce la mayor parte del líquido cefalorraquídeo. En la siguiente diapositiva vamos a profundizar en la descripción de los mismos. En segundo lugar, encontramos líquido cefalorraquídeo en el espacio subaracnoideo, es decir, el espacio que se encuentra entre el aracnoides y la pía madre. Básicamente, el líquido en el espacio subaracnoideo permite que el sistema nervioso central se encuentre inmerso en él, determinando parte de las funciones como vamos a ver a continuación. Dentro de las funciones que tiene el líquido cefalorraquídeo podemos mencionar su efecto protector. Este líquido, al rodear a todo el sistema nervioso central, actúa en cierta forma como amortiguador mecánico. Por ejemplo, frente a los mecanismos de aceleración y desaceleración o a los procesos de impacto, por ejemplo al correr o al saltar. Además, el encéfalo, como pueden ver, al encontrarse suspendido por el líquido cefalorraquídeo, evita que el mismo comprima las raíces nerviosas de los pares craneales y a los vasos que se encuentran en relación a la superficie interna del cráneo. Esto se demuestra cuando el encéfalo se pesa al aire dando valores de 1500 gramos, mientras que se reduce a unos 50 gramos cuando está suspendido en el líquido cefalorraquídeo. Otra de las funciones que tiene este líquido, junto a las trabéculas aracnoideas que pueden ver en este esquema, es darle estabilidad y sostén al parénquima nervioso para que éste se mantenga fijo. Luego cumple funciones de nutrición, ya que dentro de su composición lleva moléculas que le sirven para nutrir a las células nerviosas. Y así como lleva nutrientes, también transporta desechos que son producto del metabolismo de estas células para su eliminación hacia el sistema venoso. Por último, es una vía importante para la secreción de ciertas hormonas, sobre todo aquellas producidas por el hipotálamo y los órganos circunventriculares. Con respecto a la producción de líquido cefalorraquídeo, esta es de unos 500 mililitros por día, y el volumen total que se puede encontrar en una persona adulta varía entre 100 y 150 mililitros. Esto significa que diariamente se renueva por completo unas 4 o 5 veces en promedio. El 70% de la producción de líquido cefalorraquídeo procede de los plexos coroideos, y el resto procede del intersticio cerebral gracias a la permeabilidad de las células del epéndimo. Lo que deben saber a continuación es qué son los plexos coroideos y dónde se localizan. En este esquema se representa el corte de un plexo coroideo donde se ven sus vellosidades. Estas mismas se proyectan hacia la luz de las cavidades ventriculares. Ahora bien, cada vellosidad básicamente está formada por un eje de tejido conjuntivo, el cual lleva capilares en su interior, y se encuentra revestida por el epitelio coroideo. Este es un epitelio con microvellosidades que lo que va a hacer es permitir el pasaje selectivo de agua, iones y moléculas hacia el sistema ventricular. En este esquema de corte sagital de las cavidades ventriculares podemos observar la ubicación de estos plexos, ¿sí? A modo recordatorio, encontramos a los dos ventrículos laterales, uno derecho y uno izquierdo, con sus diferentes porciones, hacia rostral, el asta frontal, seguida hacia caudal del cuerpo, el atrio, el asta occipital y hacia ventral y rostral, el asta temporal. A nivel de la unión del cuerpo con el asta frontal, se identifican los forámenes interventriculares o de Monro, que comunica a los ventrículos laterales con el tercer ventrículo. Hacia ventral, el tercer ventrículo se comunica con el cuarto a través del acueducto mesencefálico o de Silvio. Entonces, ya habiendo hecho un breve repaso de las porciones del sistema ventricular, vamos a identificar la ubicación de los plexos. Estos se extienden desde el asta temporal al atrio, donde se encuentran más desarrollados y toman el nombre de glomus coroideo. A continuación, se extienden por el piso del cuerpo del ventrículo lateral y se continúa
a través del foramen interventricular para situarse en el techo del tercer ventrículo. También lo podemos localizar en el cuarto ventrículo en relación a la porción caudal del techo, pudiéndose extender hacia las aberturas laterales o forámenes de Luschka. Esta fotografía, que corresponde a una vista superior de un corte transversal que pasa a nivel del cuerpo del ventrículo lateral, nos permite ver el interior de los mismos y parte de las estructuras que lo delimitan. En la línea media encontramos al septum pellucidum, hacia rostral a la rodilla del cuerpo calloso y hacia los laterales a la cabeza y al cuerpo del núcleo caudado. Como vemos en esta fotografía, estos delimitan tanto el asta frontal como al cuerpo del ventrículo. Medialmente, a cada lado de la línea media encontramos a ambos tálamos, y hacia rostral, entre los pilares del fornix y el tálamo, encontramos a los forámenes interventriculares. Esta fotografía la puse más que nada para que ustedes vean el aspecto y la relación que guardan estos plexos coroideos a nivel del cuerpo del ventrículo lateral. Como ven, se ubican por encima de los tálamos y los recorren de caudal a rostral, hasta ingresar al foramen interventricular y finalmente ubicarse en el techo del tercer ventrículo. Con respecto a la circulación del líquido cefalorraquídeo, como les adelanté previamente, este tiene una dirección de flujo, desde la zona donde se produce, es decir, desde las cavidades ventriculares donde se localizan los plexos coroideos, hacia la zona donde se reabsorbe, es decir, hacia las granulaciones aracnoides asociadas principalmente al seno sagital superior. Este movimiento se ve favorecido por el gradiente de presión que existe entre estos dos puntos y a procesos como la sístole cardíaca, que se transmite a través de las paredes de las arterias de los vasos cerebrales, a la respiración y a los movimientos de los cilios de las células ependimarias que se encuentran tapizando las cavidades ventriculares. Las flechas que ven en el esquema representan la dirección del movimiento del líquido cefalorraquídeo. Este se dirige desde los ventrículos laterales hacia el tercer ventrículo, atravesando el foramen interventricular, y luego llega al cuarto ventrículo atravesando el acueducto mesencefálico o de Silvio. Una vez dentro del cuarto ventrículo, el líquido toma dos caminos posibles. En primer lugar, hacia el espacio subaracnoideo, donde se dirige prácticamente la totalidad del líquido, o hacia el conducto del epéndimo, aunque hay que tener en cuenta que los diferentes autores mencionan que la cantidad que ingresa por aquí es insignificante. La siguiente pregunta sería, ¿cómo pasa el líquido desde el cuarto ventrículo hacia el espacio subaracnoideo? Y básicamente lo hace utilizando tres aberturas asociadas a esta región. Estas son dos laterales, llamadas aberturas laterales o forámenes de Luschka, y una abertura media, o también llamado foramen de Magendie. Una vez que el líquido ingresa al espacio subaracnoideo, se distribuye por las diferentes cisternas del mismo, tanto en la región craneal como en la región caudal. Desde aquí ascienden con movimientos envolventes, entrando en relación con la superficie de la médula espinal, el tronco del encéfalo y el cerebelo, y ambos hemisferios cerebrales. Y finalmente llega a las granulaciones aracnoideas, que están principalmente distribuidas a lo largo del seno sagital superior, las cuales van a permitir su pasaje desde el espacio subaracnoideo hacia el sistema venoso. Para finalizar, quería remarcarles que el estudio del líquido cefalorraquídeo es fundamental frente a diferentes patologías del sistema nervioso central. Les había mencionado que gracias a la permeabilidad que tienen las células ependimarias, el líquido cefalorraquídeo refleja el estado biológico del sistema nervioso, pudiendo alterarse, por ejemplo, en una patología inflamatoria, en una patología infecciosa o incluso hemorrágica. Es por ello que es fundamental conocer las bases anatómicas para realizar una correcta punción lumbar, que no solo es de utilidad diagnóstica a través del estudio del líquido cefalorraquídeo, sino que también puede utilizarse como herramienta terapéutica. De forma simplificada, la técnica comienza con la preparación del paciente. Este tiene que adoptar una posición de cúbito lateral y flexionar su columna hacia anterior, de tal forma que quede encorvado hacia adelante. Otra de las formas que existe es también con el paciente sentado, pero siempre flexionando la columna hacia ventral. Justamente esta flexión va a permitir que las apófisis espinosas se separen entre sí para poder ingresar la aguja. A continuación, se traza una línea imaginaria entre ambas crestas ilíacas que coincide con la apófisis espinosa de la cuarta vértebra lumbar.
En tercer lugar, con un equipo estéril se realiza la asepsia de la zona y se infiltra lidocaína de forma local en las partes blandas del lugar donde se va a realizar la punción. Seguidamente se introduce la aguja de forma ligeramente oblicua, pasando por encima de la apófisis de la cuarta vértebra lumbar. A medida que se avanza, se siente una resistencia al atravesar, por ejemplo, el ligamento interespinoso, la dura madre y la aracnoides, y cede cuando se ingresa al espacio subaracnoideo. Una vez que se accede a este espacio, específicamente a este nivel, en la cisterna lumbar, se puede medir la presión de salida del líquido cefalorraquídeo y extraer muestras para su estudio.